Imagina construir la empresa más grande del mundo y no saber absolutamente nada de cómo funciona tu propio producto. Para la mayoría, eso sería el final. Para Andrew Carnegie, fue exactamente lo que lo hizo el hombre más rico del planeta. Nos han vendido la fantasía del hombre hecho a sí mismo, pero aquí está la verdad incómoda. Si eres el más inteligente de tu equipo, nunca vas a ser rico. Carnegie entendió algo que casi nadie acepta. Tu ego no es tu fuerza, es el techo de tus ingresos. Y hoy vas a descubrir por qué trabajar solo no te hace libre, te mantiene pequeño. Imagina por un segundo que estamos en la Pittsburgh de finales del siglo XIX. El aire es espeso, cargado de hollín, y el sonido del metal golpeando metal es ensordecedor. En medio de ese caos de fuego y hierro se encuentra un hombre que no tiene las manos manchadas de grasa, ni sabe cómo operar los hornos Bessemer que están revolucionando el mundo. Ese hombre es Andrew Carnegie. Aquí es donde la mayoría de nosotros nos perderíamos. Crecimos escuchando la romántica historia del hombre hecho a sí mismo. Esa narrativa casi sagrada que dice que si quieres llegar a la cima, debes ser el primero en llegar, el último en irte y sobre todo el que mejor sabe hacer el trabajo. Nos enseñaron que el éxito es una medalla al esfuerzo individual, una maratón solitaria donde el trofeo se lo lleva el que más carga sobre sus hombros. Pero Carnegie miraba ese mismo escenario y veía una trampa mortal. Él entendió que el llanero solitario es en realidad un prisionero de su propia capacidad. Si tú eres el mejor operario de tu fábrica, la fábrica solo puede producir lo que tus manos o tu supervisión directa permitan. Si tú eres el más inteligente de tu oficina, tu empresa tiene el tamaño de tu cerebro. Y para Carnegie, eso era simplemente demasiado pequeño. Mientras sus competidores se obsesionaban con aprender cada detalle técnico, Carnegie se obsesionaba con algo mucho más potente, la arquitectura del talento humano. Él sabía que el genio individual tiene un límite biológico. Se cansa, se equivoca y eventualmente se agota. Pero un sistema de mentes alineadas es infinito. El mito del llanero solitario nos dice que delegar es perder el control. Carnegie nos susurra desde la historia que no delegar es perder la libertad. Él no buscaba ser el sol alrededor del cual giraran todos los planetas. Él buscaba construir una galaxia. En este primer paso, Carnegie rompe la primera regla del orgullo humano. Admite que no necesita ser el mejor en nada técnico para ser el mejor en lo estratégico. Porque aquí está la verdad que duele. Mientras sigas orgulloso de decir nadie lo hace como yo, te estás condenando a hacerlo siempre tú. Estás atrapado en la operación, asfixiado por tu propio ego, viendo cómo el mundo se mueve a una escala que tú, solo, jamás podrás alcanzar. Carnegie no quería una empresa que dependiera de él. Quería una fuerza de la naturaleza que funcionara a pesar de él. Y para lograrlo, tuvo que asesinar al llanero solitario que llevaba dentro. Para entender cómo un hombre llega a dominar una industria entera sin saber operarla, tenemos que retroceder hasta 1848, a la cubierta de un barco que cruza el Atlántico. Allí, un niño de apenas 13 años llamado Andrew observa cómo las costas de Escocia se desvanecen en la niebla. No viaja en primera clase, viaja entre el hambre y la incertidumbre de una familia que lo ha perdido todo. Cuando Andrew pone un pie en las calles sucias de Allegheny, Pensilvania, no ve la tierra de las oportunidades que prometían los folletos. Ve fábricas de algodón oscuras y peligrosas. Su primer trabajo es como bobbin boy, cambiando bobinas de hilo por $1 por $20 a la semana. Imagina a este niño de complexión pequeña, rodeado de máquinas ensordecedoras que nunca se detienen, trabajando 12 horas al día en un sótano húmedo. Aquí es donde la mayoría de los hombres se quiebran, aquí es donde el espíritu se vuelve gris, y el único objetivo es sobrevivir hasta el viernes. Pero Andrew Carnegie tenía algo que el 99% de los trabajadores a su lado no poseía: una mirada clínica.
Mientras sus compañeros de trabajo bajaban la cabeza y se enfocaban en la bobina, Andrew levantaba la vista. Observaba cómo se movía el dinero, quién daba las órdenes y, sobre todo, qué habilidades hacían que un hombre dejara de sudar para empezar a pensar. Su gran oportunidad llegó cuando consiguió un empleo como mensajero en una oficina de telégrafos. En aquella época, los telégrafos eran el Internet de la humanidad. Por esas líneas pasaba toda la información crítica del país. Andrew se dio cuenta de algo vital. El conocimiento técnico de cómo funcionaba el telégrafo era importante, pero el conocimiento de quién enviaba los mensajes y qué decían era el verdadero poder. Andrew no se limitó a entregar sobres. Se memorizó las caras de todos los empresarios importantes de la ciudad. Sabía dónde vivían, qué negocios estaban planeando y quiénes eran sus aliados. Se convirtió en un mapa humano de la influencia. Mientras los otros mensajeros se sentaban a descansar entre entregas, él se sentaba al lado de los operadores de telégrafo para aprender a leer el código Morse de oído, sin necesidad de traducirlo al papel. ¿Por qué hacía esto? No era por amor a la tecnología, era porque entendía que si podía procesar la información más rápido que los demás, se volvería indispensable para los hombres que tomaban las decisiones. Andrew Carnegie descubrió en esos pasillos una verdad que hoy parece un sacrilegio. El esfuerzo físico tiene un techo, pero la gestión de información y relaciones es infinita. Vio a hombres que trabajaban 16 horas al día en las minas y seguían siendo pobres. Y vio a hombres que solo daban un apretón de manos en una oficina y ganaban fortunas. La diferencia no era el sudor, era el apalancamiento. Andrew decidió en ese momento que él no sería la herramienta, sino el artesano que maneja las herramientas. Este niño inmigrante aprendió que la mejor forma de escalar no es siendo el que más rápido corre, sino siendo el que sabe hacia dónde corren todos los demás. Empezó a tejer una red de contactos que años más tarde se convertiría en su imperio. No estaba acumulando dinero, estaba acumulando capital social. Estaba preparándose para el momento en que ya no tendría que entregar mensajes, sino ser él quien los dictara. Carnegie nos enseña en este capítulo que tu situación actual es solo un punto de observación. Si hoy estás en un trabajo que odias o te sientes estancado, la pregunta no es cuánto trabajas, sino qué estás observando mientras lo haces. ¿Estás mirando la bobina de hilo o estás mirando la estructura del poder? Corre el año 1908. Un joven y nervioso periodista llamado Napoleon Hill entra en la fastuosa mansión de Andrew Carnegie en la Quinta Avenida de Nueva York. Hill lleva consigo una libreta, un lápiz y una montaña de expectativas. Él cree que está a punto de entrevistar al mayor experto técnico en la historia del metal. En su mente, Carnegie debe ser un hombre que sueña con fórmulas químicas, que conoce el punto exacto de fusión de cada aleación y que puede recitar de memoria los planos de cada una de sus acerías. Pero lo que ocurre en esa sala deja a Hill y a nosotros completamente descolocados. Durante la entrevista, Carnegie se recuesta en su silla, lo mira fijamente y con una tranquilidad que parece casi una broma de mal gusto, le confiesa lo siguiente: «Joven, yo no sé absolutamente nada sobre la fabricación del acero. Si me lleva a una de mis plantas ahora mismo, probablemente me perdería y no sabría ni cómo encender una caldera». Imagina el silencio en esa habitación. Para Hill, educado en la vieja escuela de «el ojo del amo engorda al ganado», esto sonaba a una confesión de fraude. ¿Cómo es posible que el hombre que controla el 25% de la producción de acero de los Estados Unidos sea un completo ignorante en la materia? Pero Carnegie no estaba bromeando, estaba revelando la ignorancia estratégica, la herramienta más letal de su arsenal. Carnegie le explicó a Hill que el espacio en el cerebro humano es el bien raíz más caro del mundo. Si él llenaba su mente con los detalles técnicos de la ingeniería, con la logística de los cargamentos de carbón o con las minucias de la química, no tendría espacio para lo único que realmente importa en la cima,
la visión y la estrategia. Él entendió una jerarquía que hoy hemos olvidado. El conocimiento técnico es una mercancía, commodity. Se puede comprar, se puede contratar y se puede reemplazar. Pero la capacidad de organizar ese conocimiento para construir un imperio es una rareza absoluta. Carnegie le dijo a Hill algo que debería tatuarse en la mente de cualquier emprendedor estancado. Mi trabajo no es saber de acero, mi trabajo es saber de hombres que saben de acero. Mientras sus competidores pasaban 16 horas al día en sus laboratorios tratando de mejorar la resistencia de una viga, Carnegie pasaba esas mismas 16 horas en clubes sociales, en oficinas de ferrocarriles y en cenas con banqueros. Él no competía con el microscopio, competía con el tablero de ajedrez. Carnegie sabía que podía contratar al mejor químico del mundo por un salario generoso, pero nadie podía venderle a él la visión de conectar un continente entero con sus rieles si él mismo estaba atrapado limpiando hollín en una fábrica. Muchos de los que están viendo este video están atrapados hoy precisamente porque son demasiado buenos en lo que hacen. Eres el mejor programador de tu empresa, el mejor diseñador de tu agencia o el mejor vendedor de tu equipo. Y porque eres el mejor, no puedes dejar de hacerlo. Te has convertido en el empleado más caro y más esclavo de tu propio negocio. Has caído en la trampa del artesano. Amas tanto tu herramienta que has olvidado que tu objetivo era construir la catedral. Carnegie nos mira desde el pasado y nos lanza un desafío incómodo. ¿Quieres ser el mayor experto en acero del mundo o quieres ser el dueño de la industria del acero? No puedes ser ambos. La especialización extrema te da seguridad, pero te quita la escala. Para dominarlo todo, Carnegie tuvo que tener la humildad de no ser la persona más inteligente de la habitación. Tuvo que vaciar su taza de tecnicismos para llenarla de propósito. Él no quería una empresa que dependiera de sus manos. Quería un sistema que funcionara con su mente. Esta es la verdadera libertad de la que nadie habla. La libertad de no tener que saberlo todo. Carnegie no era un genio de la metalurgia, era un genio de la orquestación. Y hasta que no aceptes que tu conocimiento técnico es el techo de tu crecimiento, seguirás trabajando para tu negocio en lugar de hacer que tu negocio trabaje para ti. Napoleon Hill, sentado en aquella oficina frente al hombre más rico del mundo, no podía evitar sentir que algo no encajaba. Tenía frente a él a un inmigrante que no terminó la escuela, que no era ingeniero y que acababa de confesarle que no sabía nada de química. Hill, con la curiosidad de quien busca una grieta en la armadura de un dios, le lanzó la pregunta definitiva. Señor Carnegie, si usted no es el experto, ¿cómo logra que cientos de mentes brillantes trabajen para usted con la precisión de un reloj suizo? Carnegie se inclinó hacia adelante. En ese momento, el aire en la habitación pareció cambiar. Ya no era un anciano hablando de sus memorias, era un maestro revelando una ley universal. Miró a Hill y pronunció dos palabras que se convertirían en el núcleo de toda la filosofía del éxito: mente maestra. Para Carnegie, el éxito no era una suma de talentos, era una multiplicación de energías. Él no veía a su equipo como un grupo de empleados que intercambiaban tiempo por dinero. Él los veía como una batería eléctrica masiva. Explicaba que si conectas una sola batería a un circuito, obtienes una luz tenue y limitada. Pero si conectas 10, 20 o 50 baterías en serie, no solo sumas la energía, creas una potencia capaz de iluminar una ciudad entera. Carnegie le dijo a Hill algo que rozaba lo místico. Creía que cuando dos o más personas se unen bajo un propósito definido y en total armonía, ocurre un milagro invisible. Nace una tercera mente. Esta tercera mente no pertenecía a Carnegie, ni a sus ingenieros, ni a sus abogados. Era una entidad espiritual, una inteligencia colectiva que flotaba en la sala de juntas y que permitía acceder a ideas que ninguno de ellos, por separado, habría podido concebir jamás.
Imagina la audacia de este pensamiento en la era de los varones del acero, mientras todos los demás competidores intentaban ser el sol, alrededor del cual giraban todos los planetas. Carnegie decidió ser la antena. Él decía: mi éxito no proviene de mi cerebro, sino de mi capacidad para sintonizar mi antena con la mente maestra de mi grupo. Carnegie se rodeó de un círculo íntimo de unos 50 hombres. No buscaba personas que le dijeran sí a todo. Eso para él era basura. Era simplemente un eco de su propio ego. Él buscaba personas que supieran lo que él ignoraba. Buscaba mentes que lo desafiaran, que llenaran sus vacíos de conocimiento. Su talento real no era tener las respuestas, sino tener el coraje de hacer las preguntas correctas y dejar que la mente maestra respondiera. Muchos emprendedores hoy viven estancados porque intentan resolver problemas del siglo XXI con una sola batería gastada, su propio cerebro. Se encierran en su despacho, se muerden las uñas y se preguntan por qué no avanzan. La respuesta de Carnegie es cruel, pero liberadora. Estás solo porque quieres todo el crédito. Carnegie demostró que la verdadera riqueza no fluye hacia quien más trabaja, sino hacia quien mejor sabe coordinar el esfuerzo organizado de otros. Él no era el motor del imperio del acero. Él era el combustible que permitía que la mente maestra funcionara. Entendió que el apalancamiento mental es la única forma de dominar una industria entera. Es la diferencia entre remar con todas tus fuerzas en un bote solitario o capitanear un portaaviones donde 1000 expertos operan la maquinaria por ti. El día que dejes de intentar ser la persona más inteligente de la sala y empieces a ser el arquitecto que conecta las inteligencias de los demás, ese día dejarás de ser un trabajador y te convertirás en un imperio. Pero este sistema perfecto de mentes maestras y delegación absoluta tiene un enemigo silencioso, uno que habita en las sombras de cada líder exitoso: el ego. A medida que Carnegie construía su imperio, se dio cuenta de que la mayoría de los hombres que conoció en su camino, hombres con tanto talento como él, terminaban devorados por su propia importancia. Había una enfermedad común en el mundo de los negocios de Pittsburgh: la necesidad de ser el héroe de la historia. Carnegie observaba a sus competidores, hombres que insistían en que cada carta fuera revisada por ellos, que cada centavo fuera contado bajo su supervisión y que cada decisión, por minúscula que fuera, llevara su firma. Estos hombres no eran dueños de imperios, eran prisioneros de sus propios castillos. Su ego les susurraba al oído que si no estaban presentes, las cosas se harían mal. Les decía que nadie podía igualar su genio, y ese susurro era en realidad una sentencia de estancamiento. El ego es el techo de cristal de cualquier negocio. Carnegie entendió que para crecer a una escala global tenía que sacrificar la gratificación inmediata de sentirse indispensable. Tuvo que aprender a celebrar los logros de sus subordinados como si fueran propios. De hecho, su propia lápida fue diseñada para reflejar esta victoria sobre el orgullo. En ella se lee: aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de personas más inteligentes que él. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de grabar eso en nuestra tumba? La mayoría prefiere que digan: aquí yace el más brillante, el que lo sabía todo. Pero esa gloria individual es el precio que pagas por el agotamiento crónico. Carnegie veía el ego como una fuga de energía en su maquinaria. Si él perdía tiempo discutiendo para demostrar que tenía razón, o si intervenía en el trabajo de un experto solo para imponer su voluntad, la mente maestra se rompía. La armonía se disolvía y la inteligencia colectiva desaparecía. Él sabía que el verdadero poder no es tener la razón, sino tener el resultado. Muchos líderes hoy se sienten frustrados porque sus equipos no tienen iniciativa. Pero la verdad incómoda es que han sido ellos mismos quienes han castrado esa iniciativa al querer controlarlo todo. Cada vez que alguien propone algo,
Tú lo corriges para que se parezca a lo que tú harías. Dejas de tener un equipo de mentes brillantes y pasas a tener un equipo de espejos. Y los espejos no crean riqueza, solo reflejan tus propias limitaciones. El precio que Carnegie pagó por su fortuna fue la rendición de su necesidad de ser el más inteligente de la sala. Dejó de buscar el aplauso por sus habilidades técnicas para buscar el respeto por su visión estratégica. Entendió que el liderazgo no es una posición de autoridad, sino un servicio de facilitación. Él no estaba allí para dar órdenes, sino para eliminar los obstáculos de aquellos que sabían más que él. Hasta que no logres mirar a tu equipo y aceptar que ellos pueden y deben hacer el trabajo mejor que tú, seguirás siendo el cuello de botella. Seguirás siendo ese ejecutivo que, aunque gane millones, no tiene un segundo para respirar. Carnegie nos enseña que la verdadera libertad financiera comienza cuando tu ego finalmente se rinde ante la eficiencia del sistema. Solo cuando dejas de ser el protagonista, te conviertes en el autor de tu destino. Con el imperio del acero consolidado y una fortuna que superaba la imaginación humana, Andrew Carnegie llegó a la cima de la montaña, pero allí, en el aire gélido de la riqueza absoluta, se encontró con una pregunta que la mayoría de los millonarios de su época evitaban. ¿Para qué sirve todo esto? Fue en ese momento cuando su visión del éxito dio un giro que escandalizó a la aristocracia de su tiempo. Carnegie no veía el dinero como una posesión, sino como un fideicomiso. Para él, el hombre que acumulaba una fortuna inmensa y la guardaba celosamente hasta el día de su muerte no era un triunfador, era un fracasado. Escribió con una claridad brutal: el hombre que muere rico muere deshonrado. Esta no era una simple frase de caridad, era la culminación de su sistema de pensamiento. Si durante toda su vida se había apalancado en las mentes de los demás para crear riqueza, ahora utilizaría esa misma riqueza para elevar la mente de la humanidad. Carnegie decidió que su última gran obra no sería un rascacielos ni una nueva fundición, sino la distribución de su legado. Pero incluso en su filantropía, Carnegie no fue un hombre de limosnas. Aplicó la misma lógica implacable que lo hizo rico. No quería regalar pescado, quería construir las cañas de pescar. Así nació su obsesión por las bibliotecas. Construyó más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque él recordaba a aquel niño inmigrante de 13 años que solo necesitaba acceso a la información para cambiar su destino. Las bibliotecas eran en esencia la mente maestra puesta a disposición del pueblo, un lugar donde cualquier mente hambrienta podía conectarse con los grandes pensadores de la historia. Su transformación final nos enseña que el dinero por sí solo es un material inerte. Es como el acero, puede usarse para construir una celda o para construir un puente. Carnegie eligió los puentes. Al final de sus días, había regalado el 90% de su fortuna, equivalente a miles de millones de dólares actuales. Se dio cuenta de que la verdadera inmortalidad no estaba en el acero que producía, el cual eventualmente se oxidaría, sino en las mentes que ayudaba a desarrollar. Hoy, cuando caminamos por las universidades que llevan su nombre o entramos en una de sus bibliotecas, no vemos solo el rastro de un hombre rico, vemos el rastro de un hombre que entendió que trabajar solo es la forma más lenta de vivir. Carnegie dominó el mundo porque aprendió a multiplicar su impacto a través de otros, y al final decidió que su mayor riqueza no era el acero acumulado, sino el conocimiento compartido. Al cerrar esta historia, volvemos a aquel inicio, a la oficina donde el ignorante Carnegie le revelaba sus secretos a Napoleon Hill. La lección sigue ahí, flotando en el tiempo, esperando a ser recogida por quien tenga el valor de aplicarla. El éxito masivo no es una cuestión de esfuerzo heroico individual, es una sinfonía de colaboración, una rendición del ego y una búsqueda constante de propósito. Andrew Carnegie dejó de ser un simple mortal para convertirse en una leyenda el día que comprendió
que su mayor activo no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de orquestar la grandeza humana. La pregunta ahora es para ti. ¿Seguirás intentando cargar el mundo sobre tus hombros o empezarás hoy mismo a construir el sistema que te haga libre? Este es el cierre del video, diseñado para ser el clímax emocional de la historia. Aquí no solo resumimos, sino que transformamos los conceptos en una reflexión final que obliga al espectador a tomar una decisión. El cierre. El mapa de la riqueza silenciosa. Imagina que hoy mismo, después de escuchar esta historia, caminas por la calle y te encuentras con dos hombres. Uno tiene las manos desgastadas, la mirada cansada y lleva consigo una lista interminable de tareas pendientes. Cree que si él no lo hace, nadie lo hará bien. El otro camina con calma, observando el horizonte, con las manos libres de herramientas, pero rodeado de un equipo que se mueve con la precisión de una sinfonía. Ese segundo hombre ha comprendido el código secreto de Andrew Carnegie. Al final del día, la historia del Rey del Acero no es una historia sobre metal, es una historia sobre la libertad de la mente. Lo que hemos aprendido hoy no son simples consejos de negocios, son las leyes de un imperio que puedes empezar a construir ahora mismo. Primero, recuerda que tu conocimiento técnico es tu zona de confort, pero también tu jaula. Carnegie nos enseñó que ser el mejor operario solo te garantiza ser el mejor esclavo de tu propio trabajo. Para escalar debes tener la humildad de no saber, de vaciar tu taza y permitir que personas más brillantes que tú ocupen el espacio que tu ego solía llenar. Segundo, graba en tu mente el poder de la mente maestra. Deja de ser una sola batería tratando de iluminar un estadio. Busca a otros, crea esa tercera mente invisible y entiende que la verdadera riqueza no fluye hacia quien más suda, sino hacia quien mejor conecta los talentos de los demás. Si eres el más inteligente de la habitación, estás perdiendo dinero. Y finalmente, entiende que el ego es el techo de tus ingresos. Carnegie no murió como el hombre más rico del mundo por lo que guardó, sino por lo que entregó y por cómo se multiplicó. Él eligió ser el arquitecto de un sistema eterno, en lugar del protagonista de un éxito pasajero. La pregunta con la que quiero dejarte no es cuánto dinero quieres ganar este año. La pregunta es, ¿quién estás siendo hoy? ¿Eres el llanero solitario que se siente orgulloso de su agotamiento? ¿O eres el estratega que está listo para soltar el remo y empezar a capitanear su propio portaaviones? Andrew Carnegie llegó a un país extraño con 13 años y nada en los bolsillos, pero con una visión clara. La riqueza no es algo que se persigue solo, es algo que se construye en equipo. Hoy, tú tienes la misma oportunidad. Puedes seguir intentando hacerlo todo tú mismo y mantenerte pequeño, o puedes aceptar la verdad incómoda que nos dejó el Rey del Acero. Trabajar solo te mantiene estancado. Construir sistemas te hace libre, el acero se oxida, el dinero cambia de manos, pero el sistema de una mente maestra, eso es para siempre. Empieza hoy. Rompe el techo de tu ego y descubre que el mundo es mucho más grande de lo que tus dos manos pueden alcanzar.